Vamos a empezar a impartir la palabra de Dios en esta noche. Y yo sé que tal vez usted, la lectura que cada hombre de Dios, como yo digo, le da a los tiempos, y yo quisiera ser muy sabio al expresar estos conceptos, porque respeto mucho el asunto de cómo se proclaman los tiempos, ¿verdad? Pero yo sigo creyendo que es importante proclamar, pero es importante vivir. Así que el año será como lo proclames, pero será como tú lo decidas vivir. De balde será que te montes, por así decirlo, y que cabalgues sobre una proclama, pero no vives eso. Entonces el resultado será una frustración tremenda. Por el otro lado, quiero invitarte a caminar este año en la búsqueda de Dios constante, a priorizar tu consagración al Señor, a volver a Dios tu corazón, al arrepentimiento, a la limpieza, a la determinación de servirle a Él. Y eso pondrá un punto de partida. Eso será el banderillazo inicial para lo que Dios hará en el resto del año. El secreto de la primicia radica en que cuando tú consagras lo primero, todo el resto quedará bajo esa misma consagración. En otras palabras, la Biblia dice que si las primicias son santas, cuánto más no serán las ramas. En otras palabras, si tú consagras y aprendes el principio de lo primero, la primicia esconde el secreto de la bendición total. Así que esta noche quiero compartir con ustedes, impartir esta palabra a tu espíritu. Romanos capítulo 8, verso 29. Estoy enfocado en darte a conocer a Cristo, porque esa es la idea central del Evangelio y del mensaje de todos los tiempos: revelar a Cristo. Por eso el mensaje tiene que ser Cristo. Cristo es el centro mismo de las Escrituras. Cristo es el centro de la historia. Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es todo. Así que vamos a seguir hablando de este incalculable valor de conocer a Cristo, tal como lo decía el apóstol Pablo. Quiero leer Romanos 8:29. Dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos que saber que nosotros fuimos predestinados. Esta palabra predestinado, una palabra compuesta de dos verbos. Pre es antes y destinados es destino, obviamente. Entonces es un antes y un futuro. Por lo tanto, dice: a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entender lo que significa estar en Cristo. ¿Usted alguna vez se ha preguntado? La mayoría de las personas han rebajado la vida cristiana a un cambio de religión y han creído, han conceptualizado que la vida en Cristo es haber conocido una nueva religión que no fue precisamente la religión de sus padres. Por tradición arrastramos conceptos, tradiciones, y guardamos una serie de preceptos y de dogmas y de prácticas religiosas familiares, ¿verdad? Por tradición. No había revelación, pero las guardábamos. Pero cuando venimos a Cristo, pareciera que lo único que hicimos fue cambiarnos de religión, y nada más alejado de la verdad que eso. Vivir en Cristo es la máxima, y debería ser la máxima experiencia de transformación y de vida que el hombre puede experimentar. Cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, para que usted pueda entender qué significa vivir en Cristo Jesús,
¿Qué significa estar en Cristo? La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo expresa este pensamiento, esta revelación tan tremenda. 1 Corintios 6, 17 dice: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. En esencia soy uno con Cristo. O sea, cuando yo entiendo esta unión, cuando entendemos esta unión de Cristo con nosotros y nosotros en Él, es que es imposible separarnos de Cristo. Nada. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Porque el mismo apóstol dice: porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. De la misma manera como Eva estaba escondida en Adán y sale de allí, y al verla Adán entonces entiende. Fíjense que Adán entendió y dijo: este es carne de mi carne, este es hueso de mi hueso, por lo tanto será llamada varona, porque comparte esencia con él. Dice: porque de dentro del varón salió. Cuando vemos la iglesia, la separamos de Cristo, y cuando nos vemos a nosotros mismos de la misma manera, pareciera como que viviéramos una dualidad de vida, cuando en realidad es una sola vida. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Cristo y usted son uno en esencia. Por eso el Señor, hablando, y el mismo Pablo, que tenía toda esta revelación del diseño de la iglesia, entiende y utiliza la metáfora del matrimonio, y dice que de la misma manera, hablando del misterio de Cristo y la iglesia, habla y dice que ya no serán dos, sino una sola carne, hablando del matrimonio y utilizando la metáfora del matrimonio, y lo pone a la altura de la revelación de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia son uno. Usted y Cristo, en esencia, en espíritu, somos uno con Él. Por eso nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. No consiste en cuán fuerte yo me agarre de Dios, sino porque es que es imposible. Estoy fundido con Cristo. No sé si logrará entender esto usted, o si sus sentidos estarán suficientemente ejercitados para darse cuenta lo que significa su unión con Cristo. Pablo dice: porque en Él somos y en Él nos movemos. Porque en Él somos. ¿Qué somos? Somos todo. Todo es en Cristo. Entonces es algo asombroso. Mire, se lo pongo de manera práctica. Esto es como cuando usted agarra dos elementos, como el café y la leche. Supóngase que aquí tiene la leche y aquí tiene el café. Antes de estar mezclados, usted los puede separar y usted puede decir: esto es leche y esto es café. Pero una vez mezclados, vienen a ser uno, y es imposible poder separar ambas cosas. Se volvieron uno solo y no se puede separar. Entonces, esa es la unión con Cristo. Soy uno con Él. Entonces tenemos que saber, estas cosas son las que el cristiano muchas veces ignora. Tenemos que saber que cuando Jesús regrese, vendrá por su pueblo escogido. Y Él dijo que Él vendría para tomarse a sí mismo. Mire qué interesante. San Juan 14:3 explica de manera tácita lo que le estoy diciendo. San Juan 14:3 dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y mire cómo Él dice. No dice: voy a ir a buscar a unos que me andan buscando. No dice: voy a ir a buscar a algunos que por ahí creen en mí y que quieren estar conmigo. No dice eso. Tampoco dice: voy a ir a buscar unos que se están esforzando por caminar conmigo. No dice eso. Dice: os tomaré.
si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Se da cuenta? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te das cuenta? Jesús dice: yo voy a ir y me voy a tomarme a mí mismo, porque Él no te ve a ti separado de Él. Por eso es que allá en el libro de Efesios 5:25 dice: a fin de presentársela. Otra vez vuelve a repetir la misma manera y dice: a fin de presentársela a sí mismo. O sea, es que estamos unidos a Él. Es que nosotros somos uno con Él. Muchos se preguntan, por ejemplo, si en el cielo la gente se va a conocer. La verdad que al que usted vea en el cielo, no tendrá, porque las personas asocian y dicen: en el cielo nos iremos a conocer. Pues usted está pensando en función de que va a poder tener una memoria y una mente natural, y va a poder tener el recuerdo de las personas igual que aquí en la tierra. Pero yo entiendo que cuando usted llegue al cielo, usted no verá otra imagen que no sea la de Jesús, porque el cielo mismo estará lleno de Jesús. Por eso Él dijo: yo vendré y os tomaré a mí mismo. Él no viene por extraños, Él no viene por gente de afuera o ajena a Él, sino que viene por sí mismo, viene por su cuerpo, que tiene su imagen. Por eso preocupémonos en ser como el Hijo de Dios, no en ser como la iglesia lo determina, sino en ser como Cristo quiere que seamos. Preocupémonos por desarrollarnos en la imagen del Hijo. El otro día te decía algo bien tremendo, porque yo soy amado en el amado, soy hijo en el Hijo. Y el que no tiene esta revelación vive batallando. Por eso es que todo lo que Cristo es, me es imputado a mí también. ¿Por qué soy hijo de Dios? Porque soy hijo en el Hijo. Soy amado porque soy amado en el amado. Soy la justicia de Dios. Eso no es un invento, eso no es motivación. ¿Sí me entiende? Esto no es motivación. No, esto es revelación. Todo lo que Cristo es lo que vengo a hacer yo en Él. ¿Me entiende? La Biblia dice, por ejemplo, que nosotros fuimos hechos la justicia de Dios en Él, porque Cristo es la justicia de Dios. Entonces la justicia del Hijo me fue imputada a mí, y yo fui declarado justo. Por eso Romanos 5:1, ¿cómo dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahí está. Entonces tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Somos justificados. Antes éramos declarados proscritos, pero ahora nos ha sido imputada la justicia de Dios. Así que increíblemente estoy en Cristo, estoy en Él. Entonces eso arranca de mi mente la condenación, los pensamientos de fracaso. Eso quita y arranca de mí todo aquello que pueda arrastrarme a vivir una vida desgraciada. Y obviamente hay un sentido de responsabilidad. A la luz de estas grandes verdades empiezas a vivir distinto, porque te das cuenta que no fuiste diseñado para otra cosa, sino para vivir en Cristo. El mismo el apóstol Pablo expresa en Efesios 4:13 el deseo del apóstol Pablo. Dice:
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, mire, del Hijo de Dios, del conocimiento pleno, del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y luego dice, a la condición de un hombre maduro. La versión Reina Valera dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué medida es la que tenemos que dar? Lo que tenemos que estar, la medida que tenemos que dar es la medida del Hijo. Es la medida del Hijo, que crecía en estatura, que crecía en gracia, que crecía en sabiduría para con Dios y los hombres. Entonces usted se da cuenta que ese es el mismo crecimiento que tenemos que experimentar nosotros. Este año propóngase usted: voy a conocer a Cristo, a este Cristo que usted dice que alaba, que glorifica, que exalta, pero que lo que tiene más es un concepto religioso o místico, pero que no conoce estas verdades de la vida en Cristo. Por eso es que tenemos que estar abiertos. Ahora, ¿cómo es que yo puedo alcanzar a desarrollar esa estatura? Bueno, una de las cosas que tenemos que estar abiertos es a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el encargado de cincelar a Cristo como si fuese el escultor divino, trabajando cada una de nuestras áreas, trabajando. Aquí te hace falta carácter, aquí te hace falta paciencia, aquí te hace falta más fe, aquí te hace falta tolerancia, aquí te hace falta más gozo en lo que haces. Y el Espíritu, aquí te hace falta más santidad, te hace falta más oración. Y sigue trabajando y sigue golpeando ese mármol del hombre viejo hasta que se forma a Cristo en nosotros. Él no viene por aquellos que no son trabajados por el Espíritu y que son nada más nacidos de la carne. Eso significa, cuando digo nacidos de la carne, significa seguir la ley o vivir por las obras de la carne, agradando los deseos de la carne. Dios solo reconoce a los hijos que son del Espíritu, no los que son de la carne. Así como en Génesis 22:2 el Señor le dice a Abraham y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire que Dios reconoce como hijo al de la promesa y le dice tu hijo, pero todos sabemos que Abraham tenía dos. Pero el otro era nacido de la carne. El otro era nacido de un impulso. Muchas veces creemos que todo lo que hacemos finalmente va a agradar a Dios. Dios lo único que reconoce de usted es lo que produce la nueva naturaleza en usted y en mí. Por eso es que algunas personas creen que portándose bien van a llegar al cielo. Por eso es el gran error de las personas que dicen: voy a vivir una vida correcta moralmente, voy a vivir una vida socialmente sana, buena relación con el vecino. Y como decían allá nuestros viejos, que Dios te castigue con un mal vecino.
Porque tener un mal vecino es un castigo. Así decía mi papá. Pero entonces dice la persona, bueno, voy a ser un buen vecino. No voy a fumar, no voy a beber, no le voy a tirar piedras a nadie, no voy a hablar de nadie, no me voy a meter en nada. Llevo una vida que seguro el cielo me espera. Por eso es que la gente se equivoca. Pero no es así. Usted necesita recibir a Cristo. Ah, pastor, entonces todas estas cosas que yo hago no tienen valor delante de Dios. Sí, sí tienen valor delante de Dios, pero no son suficientes para que usted se salve. Porque si así hubiese sido, y si así fuese, entonces Jesús no hubiese tenido razón de venir a morir como murió. Porque somos salvos, como dice Efesios 2, verso 8. Porque por gracia habéis sido salvados. Gracia. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Se da cuenta? No es una obra. La salvación pertenece a nuestro Dios. No es algo que yo puedo operar por mis propios esfuerzos o mis propios medios. Usted necesita aceptar a Jesucristo. Usted necesita confesarlo para que usted sea salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Mira lo que dice, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, pero en la versión Reina Valera lo que dice, ¿cómo? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el verso 13 dice, porque, pero ese verso dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el verso 13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces nos damos cuenta pues que nuestra salvación no depende de nosotros. Por eso es que el Señor solamente reconoce aquello que, mire, el gran error de muchos, y lamento desilusionarte. Si lo que tú llamas vida cristiana es más el resultado de tu esfuerzo que de la obra del Espíritu Santo en tu vida, y vives más por el capricho de tu propia voluntad humana, te quiero decir que no estás agradando a Dios. Porque no se trata de un martirio cristiano. No es así. Hay gente que no está pecando en este momento, pero lo están deseando hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si Jesús dice que aquel que mira y codicia ya pecó en su corazón, entonces te das cuenta, hay gente que definitivamente han basado su vida cristiana en un esfuerzo sobrehumano para querer agradar a Dios. Toda la santidad es producida por una nueva naturaleza que vive dentro de ti, que es la naturaleza del santo. Por eso oíste que fue dicho, sed santos,
porque yo soy santo. Entonces, la santidad es el resultado de Cristo viviendo en ti, no de un capricho. Porque entonces tendrías que sacarte los ojos. Pero ¿qué tal si desde adentro se empieza a operar un cambio? Por eso es que la gente piensa y dice: mire, ahorita no estoy listo para servir a Dios. ¿Y cuándo vas a estar listo, mi amigo? Es que ahorita no estoy listo para buscar a Cristo. Es que te piensas bañar, peinarte, desparasitarte, ponerte limpio y ponerte guapo. Entonces venir delante de Dios y decirle: mira, ahora sí, estoy listo. Nunca estará listo. Por eso dice: venid tal y como estéis. Porque una vez que le recibes a Él de todo corazón, lo confiesas, entonces Él empieza a producir el querer y el hacer por su buena voluntad. Ahora, pastor, ¿qué pasa con aquellos cristianos que estando en la iglesia se van al mundo? Bueno, esos cristianos son como el hijo menor, son como el pródigo. ¿Qué es lo que pierde un cristiano cuando se va al mundo? Su relación con el Padre. Porque el pecado es separación. Segundo, dejas de disfrutar la herencia y terminas comiendo estiércol, que ese no fue el diseño. Dejas de disfrutar y de comer el becerro engordado y dejas de vivir una vida en paz y en victoria. La gente lee la parábola del hijo pródigo y obviamente nosotros la miramos de manera muy superficial. Pero esa parábola del pródigo, que los teólogos dicen que las tres parábolas son una sola, donde se habla de un hijo perdido, una oveja perdida y de una moneda perdida, un dracma. Pero entonces se habla de la parábola del pródigo y todo el mundo se lo imagina regresando a la casa y todo. Pero es que ese hombre, lo que pasó fue que se murió. Ese regreso del que habla ahí no es en la tierra, es en el cielo. O sea, malgastó su herencia terrenal y la única herencia que le quedó fue la espiritual, allá en la eternidad. Pero entonces, si tú, sabiendo estas cosas, vives de manera desordenada, te entregas al pecado, vives de manera irresponsable, nunca vas a disfrutar esto. Nunca vas a poder disfrutar esto. Si ahorita estás medio cayéndote, afírmate. ¿Por qué? Porque el Padre lo que quiere es que disfrutes aquí. El regreso del pródigo no fue un regreso aquí en la tierra, fue un regreso en la eternidad, llegando a las moradas celestiales. Se malgastó la herencia aquí en la tierra y lo único que le quedó fue la herencia espiritual. Qué tremendo, ¿no? Vivir uno sin entender quién es. Eso me hace recordar la experiencia de Mefiboset, que este hombre decía: dueño de tierras y dueño de todo, heredero, y el rey lo manda a llamar y lo sienta a la mesa y él sigue considerándose indigno y él simplemente acepta una pequeña porción para comer.
cuando tiene derecho a todo, porque él era un hombre con sangre real. Entender estas cosas cambia la vida, pero solo por el Espíritu. Pastor, ¿qué hago con las obras de la carne? Pastor, no entiende que tengo una lucha, que yo no puedo. Qué bueno que no puedes tú. ¿Y a quién se la entrego? ¿A dónde voy con esta batalla de mi mente, de mis apetitos, de mis deseos, de mi hombre viejo? ¿A dónde voy con ellos? ¿Qué hago con ellos, pastor? Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos 8, 13, mira lo que dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Te das cuenta? Si le damos rienda suelta a eso, vamos a morir. Pero luego nos da la salida y dice: más si por el capricho tuyo, más si por volverte un legalista, condenador, tradicional, que desconoce la obra del Espíritu, si por volverte una persona que no entiende cómo opera la nueva naturaleza, te vuelves una persona amargada, que es la experiencia de todo que le ocurre a todo el que no conoce cómo opera el Dios del cielo. Y vuelvo a poner, mire lo que dice: más si por él, ¿quién es él? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿quién es el que hace morir? Claro, yo la suelto, yo la reconozco, yo la entiendo, yo la tengo. Yo sé de mi batalla. Entonces, ¿qué hago? Espíritu Santo, ayúdame con este hábito, ayúdame con este pensamiento. Espíritu Santo, yo no entiendo cómo puedo yo agradar al Padre. Entonces entiendo yo por el Espíritu que haciendo morir las obras de la carne, no golpeándome, no volviéndome legalista, no condenando a todo el mundo, sino entendiendo mi propio conflicto y dándome cuenta que es por el Espíritu, no es por un capricho de tu voluntad. Tampoco se trata de que te vas a convertir, te vas a dejar caer en un tobogán. No. Bueno, que el Espíritu me toque y que el Espíritu haga cuando Él quiera. No. Porque también tú eres un ser pensante, racional, que entiende lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice: si vives por el Espíritu, se alimenta las obras del Espíritu. Ahí en el mismo capítulo dice: porque la mente puesta en la carne produce muerte, pero la mente puesta en el Espíritu produce vida. Entonces, es una determinación. Voy a poner mi mente en las cosas del Espíritu. Pastor, ¿y cuáles son las cosas del Espíritu? Bueno, la palabra. Bueno, el servicio a Dios. Bueno, la oración. Bueno, la meditación en ella. Bueno, la comunión con los santos. Bueno, todo eso. Ocupar tu mente. Por eso el apóstol Pablo dice: mira, entenderlo es algo increíble. Romanos 6 habla del hombre en su naturaleza totalmente pecaminosa, el hombre apartado de la gracia de Dios. Romanos 7 habla del creyente salvo pero viviendo en la carne. ¿Quiere verlo? Romanos 7:21, por ejemplo. Romanos 7:21 dice:
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Mira lo que sigue diciendo. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, yo quiero hacer lo bueno, pero en el hombre, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi miembro. Y el pecado no está en tu espíritu, sino que está en tu cuerpo. Pero mira lo que dice ese verso. Mira cómo Pablo llega a la frustración de un hombre que quiere servir a Dios, pero no puede, porque se da cuenta que es incapaz de cambiar. No puedo cambiar, es imposible cambiar, es imposible dejar este hábito, es imposible vencer esta adicción, es imposible salir de esto. Y entonces se hunde en la más grande depresión y grita en medio de su frustración, grita y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el verso que sigue, se abre una luz de esperanza. Y dice: gracias a Dios, aleluya, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Pasemos al otro que sigue, que sería el capítulo 8, verso 1. La experiencia de Pablo, poner la Reina Valera, porque la Reina Valera es como un grito de victoria. Y el título del capítulo es Viviendo en el Espíritu. Dice: ahora pues ninguna condenación. O sea, se libró de la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Y luego dice: porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, ¿de quién? Del pecado y de la muerte. Porque hay una sustitución de leyes. Él batallaba con la ley que había en sus miembros, pero entonces vino la ley del Espíritu, que es superior, y tomó dominio de la ley de los miembros. Porque de otra manera tendríamos que sacarnos los ojos, tendríamos que quitarnos las manos. El que roba ya no robe más, pero no puede dejar de robar, entonces hay que cortarle la mano. Entonces sí se va a aplicar aquello que dijo Jesús: mejor que entres al reino de Dios con un ojo, o que entres con una mano o con una pierna, y no que juntos te vas al infierno. ¿Te imaginas? Pero es que como esa es la ley de los miembros, y esa ley de los miembros que está en tu cuerpo operando, esa ley de esos miembros es controlada por una ley superior que se llama la ley del Espíritu de vida. Y esa ley te libra de la ley del pecado y de la muerte. La ley de la vida en Cristo. Por eso es que entonces Pablo se levanta y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que Pablo entonces empieza a proclamar. 2 Corintios 2:14, Pablo dice, Pablo exclama victorioso, proclama victoria, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Vas a caminar en victoria este año, siempre y cuando te mantengas en Cristo, siempre y cuando te mantengas ahí buscándolo. Pero no es esa búsqueda de que si hoy no oro me muero y estoy lejos de Dios. No, Él vive en mí. Y si no tuve tiempo porque me levanté tarde, porque me acosté tarde y me dormí tarde, entonces en la mañana salgo a la carrera, pero en el camino voy orando. En el camino voy orando. Y Él va conmigo. Y yo estoy diciéndole: gracias, Señor. Perdóname, hoy no pude, me levanté tarde.
pero yo sé que estás conmigo. Y el Señor que vive en ti, entonces puedes orar sin cesar todo el tiempo. Entonces el Espíritu Santo te redarguye cuando estás yendo por lo malo. Te habla. Por eso en Mateo 1:18, es que esto es así. ¿Por qué nosotros lo complicamos tanto? Mateo 1:18 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces María fue embarazada, preñada por el Espíritu Santo. Entonces la Virgen María, la Madre de nuestro Señor, concibe algo que no es de voluntad humana, sino del Espíritu. Primero que María, pero segundo lo que se engendró. Lo que se engendra no viene en relación con el pecado. Por eso es que en la medida en que esa naturaleza poderosa que está dentro de ti crece, empiezas a dominar el pecado. Y empiezas a caminar en victoria. Y empiezas a caminar en la experiencia de una vida poderosa en Dios. Y empieza Cristo a manifestarse. Y por eso Jesús dijo: las obras que yo hice, vosotros también las haréis. Pero ¿por qué él está pensando en función de qué? Me voy a meter en ellos. Y lo mismo que yo hice ahorita, lo voy a multiplicar y lo voy a hacer de manera mucho más expedita. Por eso es que él dice: todo lo que mi Padre, así como dice, él dice esto, mira lo que dice él: como el Padre me envió. ¿Por qué Jesús se atreve a hacer esas declaraciones? Sabiendo que usted es un simple hombre mortal. Y claro, la gente piensa en función de milagros y levantar muertos y sanar enfermos. Bueno, si Dios te lo da. Pero al final todos tenemos una capacidad espiritual, una dotación de su naturaleza. Uno la desarrolla más. Y obviamente se puede ver los milagros de Jesús. Y se ve la gloria de Jesús. Otros somos más de oración, como Jesús oraba. Otros son más de adoración, como él adoraba. Otros son más de lectura, como él leía. Y cada cosa, pero todo es producto del Jesús que te habita. Hermano mío, todo lo que yo te acabo de decir lo resumo con una sola palabra. Este es un tiempo para permitirle a Jesús que viva su vida dentro de nosotros. El apóstol Pablo dice que él lloraba por la gente y gemía por la gente. ¿Y cuál era la gran lucha de Pablo con los Gálatas? Pablo les decía: así que ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, terminarán por la carne. Y no era una cuestión de inmoralidad, era cuestión de que ellos, habiendo conocido de la gracia y habiendo conocido a Cristo, estaban volviendo a los rudimentos de la ley y el judaísmo. Por eso en Gálatas 4:19 expresa la pasión de Pablo. Y claro, el legalista dice: ese mensaje anima a la gente a pecar. En todo esto jamás te he incitado a pecar. Pero dice acá: hijos míos, dice Pablo, ¿ves? Por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Y luego dice: hasta que Cristo sea formado
en vosotros. Gálatas 1:10 o 1:19, creo que es donde dice, el apóstol Pablo dice que agradó al Padre revelar a su Hijo en él. Él era un legalista, perseguidor, pero Cristo fue revelado en él. Cuando caminas en eso, eres sano de tu alma. Ahí está, ¿eh? Gálatas, ¿qué es? Gálatas 1:16. Dice el verso anterior, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, aleluya, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo dice, a ese Dios que me escogió de antes de la fundación del mundo, que me predestinó para que yo fuese la imagen de su Hijo. Hermanos, nunca como hoy se ha necesitado tanto a Cristo en la tierra. Pero ¿qué cree usted? ¿Que se va a manifestar en una nube? No, se va a manifestar a través de nosotros. Nosotros somos la extensión de Cristo en la tierra. Porque si el propósito original de Dios fue crear un hombre y una mujer, y comparten autoridad y dominio para gobernar y para expresar la voluntad del Eterno, la misma cosa es. Todos los reinos del mundo fueron entregados al Hijo, pero Él dijo, voy a compartir esta autoridad y voy a ser parte a la iglesia. Voy a gobernar con la iglesia. Entender eso nos va a ayudar a salir de ese conformismo religioso que muchos tenemos. La iglesia está aquí no para hacer turismo ni para hacer simplemente otra cosa, sino más bien para demostrar y manifestar el reino de Dios. Padre nuestro, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por haberlo enviado a morir a la cruz por nosotros. Pero gracias por haber trasladado su habitación eterna en los cielos por el Espíritu Santo y ha venido a morar en nosotros. Gracias porque al compartir tu naturaleza somos uno contigo, y en esta naturaleza tenemos victoria sobre la muerte, puesto que dice el apóstol Pedro, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte le retuviera. Es imposible. Y como dice Romanos 1:4, que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo y el Espíritu de santidad que habitó en él. Gracias por el Cristo que mora en nosotros, que tal como lo dice Pablo, el Cristo que mora en vosotros no es débil sino poderoso. Confesamos esta victoria, como lo dice 2 Corintios 2:14, que nos llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Este año lo declaramos un año de elevado conocimiento de Cristo. Un año de restitución, un año de acuerdo como ha sido proclamado por siervos de Dios, año donde cosas no serán devueltas, pero será un año, Señor, donde la iglesia tiene que conocerte a ti, para que nunca jamás vuelva a ser la iglesia como en este tiempo ha sido pisoteada, y verdaderamente una iglesia que no se convirtió nunca en la alternativa para un mundo en crisis. ¿Por qué? Porque no sabemos el Cristo que vive en nosotros. En toda la pandemia, en muchos lugares, la iglesia perdió la gran oportunidad de manifestar a Cristo. ¿Por qué? Porque el día que nos cerraron los templos, ese día se acabó la vida cristiana, ignorando el Cristo que vive en nosotros. Para muchos, el día que nos cerraron las iglesias, se acabó, y están desanimados en sus casas. Gracias, Jesús. Te alabo porque tú vives en mí, en mis hermanos. Y si usted, amigo, no ha conocido a Cristo, yo le invito a conocer a Cristo. No la religión evangélica, ni al Cristo religioso que le han enseñado, sino al Cristo victorioso. No el de la cruz, sino al del trono. Al de la cruz para el perdón de sus pecados, pero al del trono, el que gobierna, el que domina, a él sea el imperio por todos los siglos. Amén.